Palabra de Dios, Levítico 1, del 1 al 9. Vamos a leerlo de esta manera. Yo voy a leer primero, luego todos unidos, los pares, yo los impares, y el último versículo todos juntos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres quien provee esta prédica. Tú eres quien provee las energías, el tiempo. Tú eres quien provee todo. Y por esto te alabamos, te agradecemos, te ensalzamos. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Y que todos aquí, con una misma inspiración, podamos recibir lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Recibir la palabra en cada uno de nosotros y que seamos tierra abonada, tierra fértil, donde caiga tu palabra y está de fruto, y este fruto no se quede ahí, sino que vaya y dé más fruto, trayendo vida a otras personas. Permítenos hoy conocer el sacrificio de Cristo en la cruz y ser personas que no le den un valor barato a la gracia, sino que antes, con temor y temblor, guarden su salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no tenemos que ser ciegos para poder darnos cuenta que el cristianismo de hoy en día, el cristianismo moderno, está en una crisis. El cristianismo moderno está en una gran crisis. ¿Cuál es esta crisis? El antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? Estar centrado en el hombre, el humanismo. Entonces, nosotros vemos que en los púlpitos reina el antropocentrismo, reina el humanismo, reina incluso este posmodernismo donde se acepta todo como si fuera correcto. Y como resultado de esta brecha entre la palabra de Dios y el púlpito, los miembros, es decir, ustedes, los santos, de hoy en día son mal criados, son mal acostumbrados. ¿A qué? A recibir sermones, entre comillas, que tienen un efecto en lo temporal, pero no tienen un efecto en lo eterno. Están enseñados que si un pastor no es gracioso, entonces el culto no fue bueno, no tuvo la victoria. Si yo no me reí lo suficiente en el culto, si no me motivaron, si no hablaron del poder que hay en mí, entonces el culto fue un fracaso. Y todos nosotros nos hemos metido tanto en este cuento de la gracia que se nos olvidó el precio que tuvo que pagar Jesús. Y a ese gran precio que tuvo que pagar Jesús
le hemos puesto un descuento. Entonces tomamos la gracia de Dios como si fuera barata. Pero la palabra es muy clara cuando nos dice, y obviamente yo no estoy diciendo que por obras soy salvo. Pero Jesús me dice, si ustedes me quieren seguir, no está diciendo, yo se los voy a permitir. Si ustedes me quieren seguir, ¿qué? Niéguense a ustedes mismos, carguen su cruz. Hay que morir. Hay que morir. Y no estoy negando que la salvación se recibe por fe, pero Jesús nos dice, si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que morir. Si nosotros no morimos, no podemos decir que somos seguidores de Jesús. Entonces, entre comillas, sí hay un precio. Sí hay un precio para seguir a Jesús. ¿Cuál es? Morir. Morir completamente. Entonces, la vida de fe no es un juego, no es un estilo de vida, no es una forma de ser mejor persona, sino que la vida de fe es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Si yo no me tomo en serio esta vida de fe, voy a tener muerte. Si yo pienso que recibiendo palabras de autoayuda voy a tener salvación, están equivocados. La vida de fe no es fácil. La vida de fe no consiste en ser feliz en este mundo. De hecho, Jesús nos dice, ustedes van a ser perseguidos, van a ser insultados. Si persiguieron al maestro, ¿cómo no va a ser con los discípulos? No esperen una vida de fe confortable, cómoda. La vida de fe es de vida o muerte. ¿Y quién nos quiere matar? El enemigo. Entonces, para esto, nosotros debemos entender la obra redentora de Jesús. Porque si nosotros no entendemos la obra redentora, si no entendemos por qué podemos decir que esa gracia es poderosa, hermosa, valiosa, por qué la palabra nos dice que debemos guardar con temor y temblor la salvación, si no lo hacemos, es ahí donde caemos en este humanismo, en este antropocentrismo, la palabra es para mí, solo para mí. Pero cuando realmente la palabra es para que nosotros adoremos, glorifiquemos a Dios, volvamos a Dios. Entonces, por eso hoy vamos a hablar acerca de este sacrificio. ¿Dónde se nos habla acerca de este sacrificio? Muy profundamente, muy detalladamente en el libro de Levítico. ¿Y cómo tenemos el libro de Levítico? Como el libro más aburrido. Entonces, cuando yo quiero dormir, ¿qué leo? Levítico. Leo Levítico, en 5 minutos ya estoy dormido. Pero esto es una gran equivocación. El libro de Levítico es hermoso, no es difícil y tiene realmente una profundidad que no logramos imaginarnos. De hecho, cuando nosotros vemos a los judíos devotos, ellos aprenden de memoria todo el Pentateuco. Por eso nosotros debemos estar agradecidos. Porque nosotros, ¿qué nos aprendemos? La oración que el Señor nos enseñó, Salmo 23 y Juan 3:16 y ya. Pero los judíos, ¿qué se aprenden? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y ellos dónde comienzan? Por el libro de Levítico. Entonces, cuando son niños, desde niños, ellos ya saben qué es lo puro, qué es lo impuro, qué debo hacer, qué no debo de hacer. El libro de Levítico es hermoso y lo vamos a ir explicando luego. Hoy vamos a hablar acerca de ese sacrificio y nos vamos a centrar en Levítico 1, del 1 al 9. Y lo más probable es que cuando nosotros leemos este libro, este capítulo, este pasaje, nos podemos enredar. ¿Por qué? Porque no es algo muy común. Nosotros hoy en día no estamos tomando un novillo, matándolo, entregándoselo, no se lo entregamos al Señor. O si alguno de ustedes hace esto. No. Esto nosotros lo logramos entender únicamente al estudiar profundamente las palabras, la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a hacer esto.
yo voy a ser el sacerdote y ustedes van a ser ¿qué? Los israelitas. Ustedes son los que van a entregar el sacrificio. Para entregar el sacrificio vamos a cumplir 7 pasos. Primero, 7 pasos. Traer un novillo o un cordero, depende del estatus económico, sin mancha al tabernáculo. Primero, traer un novillo o un cordero sin mancha al tabernáculo. Segundo, poner la mano sobre la cabeza del novillo. Poner la mano sobre la cabeza del novillo. Tercero, matar al novillo. Cuarto, los sacerdotes van a tomar entonces esa sangre y la van a rociar. Quinto, desollar. ¿Qué significa desollar? Despellejar, quitarle la piel al animal. Luego, sexto, dividir al animal en pedazos. Y séptimo, poner el animal cortado en pedazos en el fuego. Con la persona que tenemos al lado, para que podamos entender todo el sermón, vamos a repetirle cuáles son los 7 pasos. Nuevamente, primer paso, traer un novillo sin mancha al tabernáculo. Otra vez, traer un novillo con mancha, sin mancha al tabernáculo. Segundo, poner la mano sobre la cabeza del novillo. Tercero, matar al novillo. Cuarto, los sacerdotes ofrecen y rocían la sangre del novillo. Quinto, desollar o despellejar a este novillo. Sexto, dividir al animal en pedazos. Y séptimo, poner en el fuego. Poner en el fuego. Ahora, primero, traer un novillo sin mancha. Segundo, poner la mano sobre la cabeza. Tercero, matar el animal o el novillo. Cuarto, los sacerdotes rocían la sangre. Quinto, desollar o despellejar al animal. Sexto, dividir al animal en pedazos. Y séptimo, poner en el fuego. Vamos a ir paso por paso, paso por paso. ¿Cuál es el primer paso? Traer el novillo sin mancha. ¿Dónde? Al tabernáculo. Ya les voy a explicar. Yo debo traer a este novillo sin mancha. ¿Dónde? Al tabernáculo. Yo les pregunto, ¿cuántos tabernáculos había? ¿Había uno por cada tribu, por cada barrio? ¿Existía uno para toda Israel? Existía un tabernáculo para toda Israel. ¿Se imaginan? Un tabernáculo para toda Israel. Entonces, digamos, para que ustedes entiendan, hay un tabernáculo aquí en Medellín, en el poblado. Para las personas que viven en el poblado, va a ser muy fácil traer el novillo hasta aquí. Pero las personas que viven en Laureles, en La Estrella, en Bello, en Caldas, ¿va a ser difícil o no? Va a ser difícil, pero no tanto como aquel que vive en Quibdó o aquel que vive en Bogotá. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros vemos el mapa de las tribus, a cada persona le tocaba traer el novillo hasta Jerusalén. Entonces, muy bueno para los que vivían en Judá o en Dan, en la tribu de Judá o en Dan, porque están cerca. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos la tribu de Manasés, entre Manasés y Jerusalén está el río Jordán. Entonces, ¿ellos qué tenían que pasar? El río Jordán. Y recuerden, en ese momento habían aviones.
No existía. No existía el envío por encargo. No existía nada de eso. No existían los automóviles. Tenían que llevarlo cargado para que no se manchara, para que no se lastimara, a eso se refiere. Para que no se lastimara, para que no tuviera ninguna herida, para que no fuera cojo, para que no fuera de pronto mal de un ojo. Entonces, nosotros vamos a hacernos esta imagen y vamos a decir que el tabernáculo está aquí en Medellín, en el barrio del Poblado, aquí en Manila. Pero yo soy bogotano y me toca traer este novillo desde Bogotá hasta Medellín porque no hay más tabernáculos, solo uno. Digamos que en Israel hay una ciudad que se llama Medellín y una de Bogotá. Ahora no digan, es un hereje que está diciendo que en Israel hay en Medellín un Bogotá o que el único tabernáculo está en Medellín. No, pero estoy diciendo, hagamos el ejemplo para que se nos haga la idea. Hay un tabernáculo en Medellín, yo vivo en Bogotá, cometí un pecado, tengo que llevar el novillo. Entonces, muy bueno, tomo el Transmilenio de esa época, me monto y alguien le da por golpear el novillo, se lastima. ¿Qué tengo que hacer? Devolverme a la casa, tomar otro novillo y luego ir. Bueno, muy bueno, entonces salí ya de Bogotá. Entre Bogotá y Medellín, ¿qué río grande hay? El río Magdalena. Entonces llego al río Magdalena, me monto en el barco o en el bote. Entonces al novillo le da por vomitar. Ya está manchado. ¿Qué debo de hacer? Me toca devolverme hasta Bogotá, tomar otro novillo sin mancha, criar otro novillo sin mancha y luego ir. Entonces, para que no le dé vómito, entonces, ¿qué le voy a dar? Un mareol. Le doy el mareol. Bueno, entonces se monta en el río, pasa, ¡yahoo! Ya tenemos el novillo en el otro lado. Entonces, ya estamos pasando y pasamos Puerto Triunfo o pasamos, digamos, ya llegamos aquí. Estamos, ¿qué barrios pasamos? ¿Qué barrios? Marinilla, pasamos por Guarne, ya estamos en Medellín. Llegamos al Poblado, pero aquí en la esquina venden unas empanaditas más deliciosas. Voy a dejar el animal solo un ratico, yo sé que no le va a pasar nada. Lo pongo en el suelo. ¡Tan! El animal se cae, se lastima una pierna. ¿Qué tengo que hacer? Devolverme hasta Bogotá. Recuerden, no es en automóvil, no es en bus. Yo me devuelvo hasta Bogotá, tomo el novillo y lo tengo que traer hasta aquí. Tengo que venir hasta, en ese caso Jerusalén, pero en nuestro ejemplo, hasta Medellín, hasta Manila y entregar este novillo. ¿Cuál sería la solución entonces? Entonces yo me voy a trasladar, yo me voy a pasar de Bogotá para Medellín. No se puede, porque si yo soy de una tribu, tengo que estar allí. Si yo soy de la tribu de Manasés, me tengo que quedar en Manasés. Ahora, como dice Alejandro, voy a comprar el novillo en Medellín. Voy hasta la mayorista o la minorista y compro un novillo. ¿Se puede? No, porque la palabra en hebreo nos dice behemá, que es un animal doméstico, criado desde la casa. Entonces tiene que ser un animal sin mancha, traído desde el lugar donde yo esté hasta el tabernáculo. Entonces, ¿puedo tomar la decisión de no entregar el sacrificio? Sí puedo tomar esta decisión. Pero si yo tomo esta decisión, no puedo hacer tres cosas. ¿Qué? Primero, no puedo orar. Porque en el momento que yo diga, Dios, soy destruido. Segundo, no puedo leer la palabra. Y tercero, no puedo congregarme. Porque es un lugar de santos. Entonces, alguno dirá, pero a mí como me da pereza orar. A mí como que me tienen que obligar a leer la palabra. A mí no me gusta ir al culto.
muy bueno para mí, entonces no tienen que entregar sacrificio. No tienen que entregar ningún sacrificio. Pero si ustedes, digamos, yo en momento de dificultad quiero al menos decirle, Dios, ayúdame. O de vez en cuando yo quiero leer el Salmo. O yo quiero, digamos, que cuando repartan arroz chino en la iglesia, al menos ir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Entregar el sacrificio. ¿Quieren entregarlo, sí o no? Si no quieren, entonces terminamos aquí la prédica. Queremos entregar el sacrificio. Ahora, llevamos el sacrificio ¿hasta dónde? Hasta el tabernáculo. Pero ¿desde dónde tenemos que entregar el sacrificio? Desde la casa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nuestra vida de fe es así. Que nuestro culto no comienza en la iglesia. El culto no comienza cuando comienza el culto en la iglesia. El culto no comienza cuando comienza la alabanza o cuando entregamos la ofrenda y el diezmo o cuando el pastor o el ministro o quien sea entrega el sermón. Ahí no comienza nuestro verdadero culto. El culto comienza desde mucho antes, desde el hogar. Entonces, ¿qué nos debe producir miedo a todos nosotros? Que hay algunos aquí, que están rindiendo el culto, que alabaron, que cantaron hoy, oh la sangre, el Dios que alabamos, libre soy, que entregaron la ofrenda y el diezmo y que están escuchando el sermón, pero que nunca rindieron culto. Hay personas que hicieron todo eso, pero nunca rindieron el culto. Y hay otros que sí. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que Dios no es un Dios ciego, sino que Él lo ve todo y nosotros no podemos engañar a Dios. El culto no comienza aquí, comienza desde nuestros hogares, desde nuestra semana. Si yo no me estoy preparando para el culto durante la semana, aquí el culto, no crean que van a tener la victoria. No podemos engañar a Dios. El culto comienza ¿dónde? Desde mi hogar. Por eso nosotros les decimos, cuando ustedes entreguen la ofrenda, entreguen el billete más bonito. Es porque el pastor es muy exigente o porque les gusta el billete más bonito. No estoy diciendo que sea un monto alto. Estoy diciendo el mejor billete. Si es un billete de 1,000 pesos colombianos, que sea el más bonito, el más planito, el que ustedes digan, si yo tuviera una novia, con esto la invito a empanada. El más bonito. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le importa el dinero? No. Pero porque Dios está viendo, yo voy a guardar este billete hermoso porque quiero lo mejor para el Señor. Por eso nosotros les decimos, cuando vengan, no vengan con lo más costoso, pero vengan con lo mejor que tienen. Porque se van a presentar delante de ¿quién? Delante del Señor. Cuando ustedes estén durante la semana, ¿qué tienen que hacer? Orar por el culto. Señor, permíteme tener la victoria en la oración. Permíteme tener la victoria en la alabanza. Permíteme entregarte una ofrenda que te agrade. Permíteme rendirte un culto. Hay personas aquí que van a terminar el culto hoy, pero nunca lo comenzaron. Y hay personas aquí que ni siquiera comenzaron el culto en este momento, sino durante la semana. Tenemos que tener miedo de esto. Bueno, segundo paso. Poner la mano sobre la cabeza del novillo. Cuando nosotros vemos, la palabra en hebreo es samak, que significa poner la mano y presionar. Yo tengo que presionar. ¿Para qué? Para que mi pecado sea transferido a este novillo. Entonces, cuando nosotros entregamos este novillo, cuando hay este intercambio, yo pongo mi mano sobre el novillo y mi pecado va sobre este animal. Entonces, ¿quién muere? ¿El animal o mi pecado? Muere mi pecado. El animal no va a morir por sí mismo, sino que muere por mi culpa, por así decirlo. Va a morir por mí. Entonces hay un intercambio. Tercer punto, ¿cuál es? Matar al novillo. Bueno, les pregunto, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a entregar este novillo? Se los voy a decir. Primero, ¿quién puso la mano sobre el novillo? Cada uno de ustedes. No es el sacerdote, sino cada uno de ustedes. El pecador pone la mano sobre el novillo. ¿Quién le toca matar al novillo?
al pecador, no al sacerdote. Al pecador le toca matar al novillo. Miren lo que dice aquí, en el versículo nos dice, y pondrá su mano, está hablando del pecador, su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, no ha cambiado de sujeto. Entonces él degollará al becerro en la presencia de Jehová. Aquí la palabra nos dice degollar, pero cuando nosotros vemos en hebreo dice matar. Cuando nosotros matamos al animal, debemos pensar primero, ¿quiénes pueden hacer este sacrificio? Solo los hombres. Solo los hombres pecan. Ahí las mujeres dicen, sí, pecadores. No. Los hombres y las mujeres pueden, tienen el derecho, tienen el deber de entregar este sacrificio. Ahora, hablando de edad, mayores de 13 años. Mayores de 13 años. Entonces yo veo, por ejemplo, algunos de los niños, Carlos Andrés, son pequeños. Ellos no van a entregar el sacrificio, porque la ley no los tiene en cuenta. Pero digamos, tomamos Angeli, Stacy, Kimberly, Susana. Pecaron. ¿Qué tienen que hacer? Ellos tienen que venir delante del tabernáculo, traer el novillo sin mancha, poner la mano y matar a este novillo. ¿Cómo se puede matar un novillo? Hay 3 formas. Si nosotros vemos libros posteriores al Levítico, se nos explica con qué cuchillo, en qué forma y que hay que degollarlo. Pero si nosotros vemos el libro de Levítico, nos dice, mátelo. No está diciendo cómo, mátelo. ¿Y cómo lo tiene que matar? ¿Cómo se puede matar el novillo? De 3 maneras. Primero, un cuchillo entre los ojos, acá. Segundo, degollar, cortar yugular, carótida. Y tercero, en el corazón, en el corazón. Vamos a describir cada uno. Primero, entre los ojos. ¿Cómo debo coger el cuchillo? De esta manera. Así. De esta manera. Entonces vamos a tomar de ejemplo a Susana. Susana es una pecadora. Entonces le toca matar así al novillo, enterrar el cuchillo entre los ojos. Tiene que pero ¿qué va a hacer el animal por reflejo? Va a hacer esto, va a hacer esto. Entonces, ¿para dónde va el cuchillo? Para el ojo. ¿Qué le pasa al ojo? Se explota. Entonces, no, hay que matar el animal. ¿Ustedes creen que con el ojo se va a morir? No, hay que matar el animal. Entonces, saco el cuchillo y trato otra vez de enterrar ese cuchillo. ¿Qué va a hacer el animal? ¿Se queda así? No, gira para el otro lado, el otro ojo. ¿Y muere el animal? No muere. Queda ciego, pero no muere. Luego, ¿ahora qué me toca hacer? Hacer esto. Tratar de matar este animal entre los ojos para que lo podamos matar. Segundo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Segundo, degollar. Degollar. Entonces yo debo meter el cuchillo profundamente, porque no estamos tomando muestra de sangre, sino que estamos matando el animal. Debemos enterrar el cuchillo en el cuello profundamente y girar, y luego matamos el animal. Entonces nosotros nos imaginamos, porque vemos en las películas ese sacrificio como hermoso, bonito, y nos imaginamos unos violines atrás diciendo aleluya, y no, pero eso es sanguinario. Y la sangre, o sea, no es como en las películas que sale a chorro, pero sí se mancha la persona. ¿Qué pasa si matamos un cerdo? Los cerdos chillan, los cerdos se mueven, no se dejan matar. ¿Qué pasa si cogemos una cabra? Lo mismo, las cabras se mueven mucho. Pero ¿qué pasa cuando yo cojo un cordero y lo entrego? El cordero se queda quieto. Le entierro el cuchillo y hace así. Lo mira uno y muere. Ese es el cordero. Ahora, tercero, ¿cuál es la forma, la tercera forma? Enterrar en el corazón. Pero yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes saben exactamente dónde queda el corazón de un novillo o incluso de un cerdo? ¿Quiénes saben? Muy pocas personas. O ninguno aquí en la iglesia, no sé.
Entonces, imagínense, tenemos que enterrar, no le dimos a un pulmón, ya el animal está haciendo así, pero no le dimos, no está muerto todavía. ¿Qué me toca hacer? Hacer esto, hasta que le dé al corazón, hasta que le dé el corazón. ¿Qué va a hacer el animal? Se va a empezar a desesperar y a moverse. Se va a empezar a mover y va a desesperarse. Y entendamos, ninguno de esos pecadores era carnicero, ninguno de esos pecadores era profesional. Eran personas como ustedes, que pecaron, que cometieron un pecado y quieren estar cerca de Dios, quieren orar, leer la palabra y congregarse. Si ellos no lo quieren hacer, no tienen necesidad de hacerlo. Entonces escojan ustedes, ¿van a orar, van a leer la palabra y se van a congregar o no? ¿Van a hacerlo? Entonces sigamos. Bueno, cuarto, ¿qué debe hacer el sacerdote? Él toma la sangre y la ofrece y la rocía sobre el tabernáculo. Quinto, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice el quinto? Nos dice, el sexto pasa el versículo, desollará el holocausto. ¿Quién? El pecador. No es el sacerdote. ¿Qué es desollar? Es quitarle toda la piel. Quitarle toda la piel. Es decir, no es simplemente, es que es un novillo, voy a tuzarlo, voy a quitarle el pelaje. No, es coger la piel y que se le vean los músculos. Entonces, teóricamente yo puedo coger entre la pezuña y la pata, cortar así y sale fácilmente. Pero, recuerden, no todos saben cómo hacerlo. Y aún así teóricamente suena así, no es tan fácil. Entonces yo debo quitarle toda la piel a este novillo y lo más difícil va a ser que parte la cabeza. Y no podemos olvidarnos que durante todo este proceso nosotros estuvimos con este novillo. Nosotros fuimos quienes criamos a este novillo. De pronto incluso le pusimos nombre al novillo. Y en el camino desde Bogotá hasta Medellín, incluso hablamos con el novillo. Y le dijimos, perdóname por lo que te va a pasar. Hablamos con el novillo. Sexto, ¿qué toca hacer? Cortar en pedazos. ¿Y quién tiene que hacerlo? El pecado. Entonces, ¿en pedazos qué es? Por ejemplo, esta mano, en pedazos. Tan. Los dedos, luego toda la mano, luego aquí el codo, luego aquí el hombro. Me toca cortar en pedazos. Algunos judíos piensan que cabeza es un pedazo más, otras personas dicen no, se puede dejar la cabeza. Pero a esta persona le toca cortarlo en pedazos. Y ya termina lo nuestro, porque el sacerdote va a presentar esa ofrenda y la va a poner en el fuego, y eso no lo hacemos nosotros. Nuevamente, para que lo hagamos rápido. Primero, ¿cuál es el primer paso? Traer el novillo sin mancha. Segundo, poner la mano sobre el tabernáculo, poner la mano sobre el novillo. Tercero, matar el novillo. Cuarto, ofrecer la sangre. Quinto, despellejar. Sexto, dividir el animal en pedazos. Luego, poner en el fuego. Vamos a ver el versículo 9, nos dice algo que nos llama la atención. Y dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Aquí se nos está hablando del sacerdote. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. ¿Y cómo termina esta frase que nos como que nos asombra o nos parece como rara? Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces imagínense, ahí está Dios. Alguien está preparando un novillo. ¡Yeah! Ya viene el novillo. Entonces pongo la mano. ¡Yahoo! Ya viene el novillo. Entierro el cuchillo entre los ojos, entre lo degollo o en el corazón. ¡Yes! Eso es lo que yo quería, esa sangre. Y luego, ¿qué me toca hacer?
despellejarlo. ¡Wow! Me alegra tanto esto. Y luego, cortarlo en pedazos. Eso, bien, bien. Y luego cuando lo ponen en el fuego. ¿Ustedes quieren creer en ese Dios tan sanguinario, tan violento, que se goza de la muerte de un animal? ¿Ustedes creen que realmente Dios se alegra porque está muriendo este animal? Vamos a buscar Salmo 36:6. Debemos tener cuidado con este Dios entonces, porque no es tan bueno como pensamos. Salmo 36:6. Salmo 36:6. ¿Qué nos dice? Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y luego, Proverbios 12:10. Proverbios 12:10. Vamos a buscar Proverbios 12:10. ¿Qué nos dice? El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces a Dios le importan los animales, claro, porque Él les dio vida. Pero entonces nosotros debemos entender que entre el sacrificio y la carnicería hay solo un punto de diferencia. ¿Cuál es? Entre los 7 pasos, ¿cuál es? Poner las manos. Porque lo otro lo hago en una carnicería. ¿Qué me toca hacer? Traer, no al tabernáculo, pero a la carnicería yo traigo un novillo, lo mato, le quito la piel o no. Ustedes se comen una res con piel. No, ustedes le quitan la piel, lo cortan en pedazos y luego lo ponen a cocinar. Pero ¿qué hace la diferencia aquí? ¿Qué hace una carnicería aparentemente un sacrificio y qué hace un sacrificio que no sea una carnicería? Poner las manos sobre el animal. Entonces, cuando yo pongo la mano sobre el animal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Hay un intercambio. Entonces, cuando yo pongo la mano sobre el animal, mi pecado va a ir ¿hacia dónde? Hacia el animal. Entonces, el que es degollado, aquí apuñalado entre los ojos, el que es apuñalado en el corazón, no va a ser el novillo. El que va a ser desollado no va a ser el novillo. El que va a ser cortado en pedazos y luego puesto en el fuego no va a ser el novillo, sino ¿quién? El pecado. El pecado. Entonces Dios no se complace en que muera este novillo, en que muera este cordero, en que muera esta ave, sino que Dios se alegra porque está muriendo ¿qué? El pecado. Por eso Ezequiel 33:11 nos dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y ¿qué? Y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nos dice Ezequiel 33:11. Dios no quiere que muera el impío. Él quiere que se arrepienta. Y por eso le dice a este impío, a este pecador: rápido, rápido, pon tu mano sobre este novillo. Tienes que hacer este intercambio rápidamente. Entonces nosotros ya estamos en la vida de fe. Ya estamos en la vida de fe y llegamos y decimos delante de Jesucristo: ay Dios, ¿me perdonas? Es que me equivoqué. ¿Y qué pasa? Somos perdonados con el arrepentimiento. Yo no tengo que entregar este sacrificio. Pero es por esta causa que solo porque nosotros ya nos acostumbramos a decir: Señor, perdóname, y somos perdonados, es porque nos acostumbramos a la gracia y ya le dimos un valor barato, que nosotros hemos olvidado
la paga del pecado, que es la muerte, y hemos olvidado que Dios es justo y detesta el pecado, y hemos olvidado el valor precioso de la gracia y la sangre de Jesucristo. Porque ya se nos volvió costumbre pedir perdón y decir, todo está bien. Pero debemos recordar que Dios es santo y que lo único que calma su ira es que sea muerto, desollado, cortado en pedazos y puesto en el fuego. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Entonces, nosotros debemos poner la mano sobre este novillo, porque nadie puede en contra de la ira de Dios. Algunos dirán, que me juzgue, que Dios me juzgue. Ustedes no sean así, porque ninguno de ustedes puede en contra de la ira de Dios. O algunos dirán, yo para qué voy a poner mis pecados en Jesucristo si yo fui el pecador. No digan eso. Nadie de ustedes puede en contra de la ira de Dios. Entonces, cuando ustedes vienen delante de Dios y le dicen, si no estuviera Jesucristo, Dios, ¿me perdonas? Dios va a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste? Es que pequé. ¿Pecaste? Bueno, entonces ven, ¿qué va a hacer Dios? Saca el cuchillo, pone su cuchillo entre nuestros ojos, nos degolla, entierra su cuchillo en nuestro corazón, luego nos desolla, nos corta en pedazos y nos pone en el fuego, y así se calma la ira de Dios. Si no estuviéramos en Jesucristo. Entonces miren que la vida de fe no es tan bonita como pensamos. Es vida o muerte. Ahora yo les hablé de transferencia, de intercambio. Entonces yo pongo la mano sobre el cordero, sobre el novillo. ¿Qué es un intercambio? ¿Qué es un trueque? Pasa de aquí para acá. ¿Pero qué es un trueque, un intercambio? De acá para acá. No es solo de aquí para acá, sino de acá, de allí para acá. Entonces, de aquí pasaron mis pecados. ¿Qué está pasando del novillo a mí? No. La vida, si todavía está vivo. El estar sin mancha. El estar sin mancha. Entonces, Dios, ¿por qué es tan exigente? Desde Bogotá hasta Medellín. Entonces Dios no es como inteligente, Él no tiene como astucia, no es sabio. ¿Por qué nos hace traer un novillo desde Bogotá hasta Medellín? ¿Por qué tiene que ser sin mancha? ¿Es que acaso cuando lo cocine le vas a ver duro entre los dientes? Dios es así. ¿Por qué Él está pidiendo que sea un cordero sin mancha? ¿Por Él o por mí? Por mí. Porque cuando yo pongo mi mano sobre la cabeza de este novillo, mi pecado pasa, pero el estar sin mancha pasa a mí. Entonces tenemos la idea errónea de que somos súper justos. Que todo lo que nosotros hacemos es justo, mientras que lo que hace el otro es injusto. Cuando hay una pelea, ¿quién tiene la razón? Yo. ¿Quién no tiene la razón? El otro. Cuando hay una equivocación, ¿quién se equivocó? El otro, nunca yo. Nunca yo. No somos como Jesús, que dice, pongan todos los pecados sobre mí. Yo no me equivoqué, pero pongan todos los pecados sobre mí. No somos así, sino más bien, ¿qué? Toda la culpa sobre esa persona. Entonces yo les pregunto, si hay un pecador, ¿quién merece la muerte? ¿El novillo o el pecador? El pecador. Pero Dios dice, rápidamente pongan su mano sobre el novillo y reciban ese estar sin mancha. Ahora vamos a ponerlo en nuestro presente. Somos nosotros y ¿quién? Jesús. Nosotros somos los pecadores. ¿Quién se merece la muerte, el castigo? ¿Quién merece que se entierre el cuchillo, seamos degollados, que luego se nos quite la piel y luego cortados en pedazos y puestos en el fuego? ¿Quién? Nosotros, ustedes y yo. No piensen, el pecador, porque se vuelve algo como tan lejano. Nosotros, cada uno. Pero yo no. No, todos. Yo también. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién merece la muerte? Nosotros, cada uno. Yo voy a preguntarles, ¿quién merece la muerte? Y cada uno dice su nombre. ¿Quién merece la muerte? Down.
Cada uno merece la muerte. Pero ¿qué nos dice Dios? Pongan rápidamente la sangre, pongan rápidamente la mano sobre Jesús. Pongan la mano sobre Jesús. Transfieran sus pecados a Jesús. Rápidamente, antes de que venga el juicio. Antes de que venga el juicio. Entonces nosotros le vamos a transferir nuestros pecados a Jesús, porque Él es el único que puede en contra de esa ira de Dios, pero que tuvo que morir por nosotros y derramar esa sangre. Por eso es que la salvación nunca va a ser por obras, sino que va a ser únicamente por la fe y la gracia de Jesucristo. Entonces algunos dirán, como yo les dije, no, que me juzgue Dios, yo no tengo miedo. No sean necios, no hay nadie que pueda en contra de la ira de Dios. Nadie puede en contra de la ira de Dios. El único camino para evitar esa ira de Dios, el único camino en que yo puedo evitar que Dios ponga su cuchillo entre mis ojos, me degolle, ponga su cuchillo en mi corazón, luego me despelleje, me corte en pedazos y luego me ponga en el fuego, ¿qué es? Jesucristo. Entonces yo hoy les pregunto a ustedes, no importa si llevan 1000 años en la iglesia, si son pastores, líderes, no importa si es que yo vengo de 1000 generaciones y mi generación viene desde Pablo y todos estamos guardando la fe desde ese momento. No importa. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes ya transfirieron sus pecados a Jesús? Ya lo hicieron, cada uno. No estén pensando, ¿será que fulano ya habrá? No, ¿será que yo ya entregué mis pecados a Jesús? Ya se los transferí. Si no, entonces ya les dije que iba a ocurrir. Entonces Dios nos está diciendo rápidamente transfieran. ¿Y cómo puedo transferir? ¿Cómo puedo hacer este intercambio hacia Jesús? El arrepentimiento, no. Ese es el resultado de transferir mis pecados a Jesús. ¿Qué es? Algo palpable, casi palpable. Algo que es como poner las manos. ¿Qué es? La fe. La fe en Jesucristo. Cuando yo tengo fe, estoy poniendo mi mano y transfiero mi pecado a Jesús. Entonces, recuerden, cuando yo transfiero mi pecado al cordero, al novillo, ¿qué viene a mí? El estar sin mancha. Dios me dice, traslada, intercambia ese pecado. Entonces no es solo venir a la iglesia, no es entregar el diezmo, la ofrenda, sino entender que Jesús tiene que ser el centro de mi vida y tener fe. Ahí ya estoy poniendo mis manos. Y cuando yo pongo mis manos, ¿qué está pasando de aquí para Jesús? Pero ¿qué está pasando de Jesús para mí? Primero, la vida. Entonces yo ya no tengo mi vida, sino la de ¿quién? La de Jesús. ¿Tengo qué? La justicia de Dios. Entonces yo ya no soy justo por mí mismo, sino por la justicia de Jesús. Tengo el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Además tengo ¿qué? La cualidad de ser hijo de Dios. Y todo esto lo tengo yo porque yo hice un intercambio, un glorioso, un hermoso intercambio, que es pasar mis pecados y Jesús pasa todo lo que es de Él hacia mí. Ser hijo de Dios, la vida, la justicia, la autoridad y el poder, etcétera, etcétera. ¿Ya entienden por qué no podemos buscar un sermón? Ya para que vayamos terminando, un sermón donde nos hagan reír mucho. Ya saben por qué no podemos perder el tiempo buscando prédicas de autoayuda donde nos digan, en ti está el poder. Tú puedes hacerlo, todo estará bien. Ya saben ustedes por qué debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Ya saben ustedes. Ya saben ustedes por qué yo, cuando veo esa gracia del Señor, no soy capaz de decir, Señor, no te lo entrego todo. Si Él lo entregó todo por mí y Él me lo entregó todo a mí. Al hacer este hermoso intercambio, debemos rendirnos ante Jesús. Debemos rendirnos ante Jesús. Ya saben por qué no tienen una excusa para decir, Dios, no voy a amar a Dios sobre todas las cosas o no actuar de acuerdo a esto. No tienen una excusa para no amar a su prójimo como a ustedes mismos o incluso a su enemigo.
No tienen ustedes excusa para no perdonar a su enemigo. No tienen excusas. Porque no es por su justicia, sino la justicia ¿de quién? De Jesús. Y yo les pregunto, para que perdonen, para que dejen de pecar, para que lo entreguen todo, ¿cuántas veces tiene que morir Jesús? ¿Cuántas veces tiene que morir Jesús por ustedes? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces yo debo guardar esa salvación. Guardar esa salvación. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esta vida de fe. Dejemos de pecar. Perdonemos. Amemos a nuestros hermanos. Y sobre todo, amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque si no, entonces ¿qué va a venir? Ese juicio. No es tarde. Si alguno no ha puesto su mano sobre Cristo, hoy yo le exhorto a que lo haga rápidamente. Si alguno no tiene a Jesús como centro de su vida, yo lo exhorto a que rápidamente lo haga. A que rápidamente lo haga. Entonces, por favor, arrepintámonos hoy y vengamos ante ese Cordero. Pongamos nuestras manos. Ya Él murió por nosotros. ¿Quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? Jesús. Confiemos en Él y tengámoslo como centro. Yo les dije que esta prédica era muy importante. Cuando yo entiendo el sacrificio, entiendo por qué esta salvación es tan preciosa y no la puedo ver como nada, menospreciar. Y por qué la ira de Dios es contra aquellos que no creen. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Y vamos a pedirle que nos permita primeramente arrepentirnos y poner nuestra mano en Jesucristo. Que nuestros pecados vayan a Él y la justicia de Él venga a nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en arrepentimiento. ¡Jesús!